Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas, del romance y por supuesto, de la pareja que conquistó a millones, entonces este contenido es para ti. Porque hoy vamos a desgranar todo lo que Kerem Bürsin sintió al besar a Hande Erçel. Sí, lo leíste bien. Ese momento icónico, esa química innegable en pantalla, ¿qué había detrás? ¿Cómo se sintió realmente el protagonista de Esenkal Kapm, en uno de los besos más esperados y comentados de la televisión turca? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las sensaciones y en las confesiones del propio Kerem. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más jugosa y las historias que realmente te interesan. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscribir y activar la campanita para no perderte nada. Ahora sí, empecemos con este tema tan apasionante. La noticia ha sido un torbellino en las redes sociales y en los foros de fans de la serie Esenkal Kapm. Tras meses de especulación, de ilusión y de momentos inolvidables en pantalla, Kerem Bürsin finalmente ha abierto su corazón y ha compartido detalles muy íntimos sobre cómo vivió el primer beso con Hande Erçel. Y no se trata de un beso cualquiera, amigos, sino de uno que marcó un antes y un después en la relación de sus personajes, Eda y Serkan, y por extensión, en la percepción del público sobre su química fuera de cámaras. Siempre se rumoreó que entre Kerem y Hande había algo más que amistad, y estos momentos en pantalla parecían confirmarlo. Pero, ¿qué dice Kerem al respecto? Según lo que se ha revelado, su experiencia fue mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a su vida personal y sus relaciones, pero en algunas entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado directamente sobre este tema, ha sido sorprendentemente sincero. Y lo que cuenta es digno de analizar. Él describe el momento del beso no solo como una actuación, sino como una conexión real y palpable. No fue algo que sintiera forzado o simplemente parte del guión. Al contrario, relata que hubo una chispa, una energía que surgió de forma natural. Habla de cómo la escena se construyó, de la anticipación que sentían ambos actores, y de cómo, en el momento de grabar, la realidad superó a la ficción. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que Kerem describe la dulzura y la autenticidad del momento. No fue un beso apresurado o agresivo, sino uno que transmitía ternura, vulnerabilidad y un deseo creciente. Él menciona que sintió una especie de electricidad recorriendo su cuerpo, y que la reacción de Hande, su respuesta al beso, fue lo que realmente hizo que el momento fuera tan especial. Es como si la química que veíamos en pantalla fuera tan real que se traspasara a sus propias sensaciones. No se trataba solo de cumplir con una escena romántica, sino de experimentar algo genuino en el set. Kerem también ha comentado sobre la preparación para esa escena. Si bien la mayoría de los besos en televisión pueden parecer espontáneos, a menudo hay un trabajo previo para que se vean lo más naturales posible. En este caso, él y Hande habrían tenido conversaciones sobre cómo querían abordar el momento, cómo querían que se sintiera para los personajes y, por ende, para la audiencia. Esta comunicación previa sin duda ayudó a que la escena fluyera de manera orgánica, y a que ambos se sintieran cómodos y conectados. No era una imposición, sino una creación conjunta. Y aquí viene lo más interesante, porque Kerem no solo habla de la intensidad del momento, sino también de la dulzura y la ternura. Describe el beso como algo dulce y honesto. Él sentía que estaba compartiendo una emoción muy real con Hande en ese instante. Fue como si Eda y Serkan finalmente pudieran expresar todo lo que sentían el uno por el otro sin palabras, solo a través de ese contacto. Y para un actor, ser capaz de transmitir esa autenticidad es un gran logro. Kerem parece estar muy orgulloso de cómo lograron capturar esa emoción en la serie. Además, él enfatiza que este beso no fue algo que se planificara para generar controversia o para ser un mero espectáculo. Fue una evolución natural de la relación de sus personajes. Después de tantos desencuentros, tantos malentendidos y tantas miradas cargadas de sentimiento, el beso era la culminación lógica de su viaje. Y Kerem, al vivirlo, sintió esa misma culminación, esa liberación de emociones reprimidas. Él ha sugerido que aunque estaban actuando, la línea entre la actuación y la realidad se volvió muy fina. La conexión que compartían en pantalla era tan fuerte que se sentía muy personal.
Y cuando el guión pedía un beso, no fue un obstáculo, sino una oportunidad para explorar esa conexión aún más. No setear. Ataba de actuar como si estuvieran enamorados, sino de canalizar una emoción que ya estaba presente, o al menos, que había sido cultivada a través de su trabajo juntos. Una de las frases que más ha resonado en las entrevistas es cuando Kerem menciona que el beso fue auténtico, y que sintió una profunda conexión. Esto va más allá de la simple actuación. Implica que hubo una resonancia emocional entre él y Ande que hizo que el momento fuera inolvidable. Y no solo para él, sino para la audiencia, que sintió esa misma chispa y se enamoró de la pareja. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, y aunque su relación sentimental en la vida real ya es un tema aparte y ha tenido sus altibajos, la química que mostraron en Senkalkam es innegable. Y Kerem parece ser muy consciente de ello, al punto de reconocer que esos momentos de intimidad en pantalla fueron significativos para él como actor y quizás como persona. Él ha dicho que siempre ha intentado ser honesto en su actuación, y que en el caso de Hande la honestidad fue clave para que la escena del beso se sintiera tan poderosa. No se trataba de fingir, sino de realmente sentir lo que el personaje estaba sintiendo y transmitirlo. Y él sintió esa dulzura, esa anticipación y esa conexión. Otra faceta interesante de sus declaraciones es cómo él valora la importancia de las escenas de beso en una historia de amor. No son solo un requisito del género romántico, sino momentos cruciales que pueden definir la progresión de una relación. Y en Senkalkam, el beso entre Eda y Serkan fue precisamente eso, un punto de inflexión. Kerem parece haber sido muy consciente de esta importancia y por eso, se entregó por completo a la escena. Ha mencionado también que para él, la actuación se trata de ser vulnerable y de abrirse emocionalmente. Y en ese beso, sintió que pudo hacerlo. Sintió una especie de libertad al expresar la conexión con Hande. Para resumir un poco lo que hemos estado hablando, Kerem Bürsin ha revelado que besar a Hande Erçel en Senkalkam fue una experiencia mucho más profunda de lo que parecía en pantalla. No fue solo una escena, sino un momento cargado de autenticidad, dulzura y una conexión emocional real. Él describe una chispa, una electricidad, y sintió la honestidad y la ternura del momento. La comunicación previa y la naturalidad fueron clave para que el beso se sintiera tan poderoso y creíble. Y todo esto contribuyó a que la pareja Eda y Serkan se volviera tan icónica para millones de fans. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este repaso a las confesiones de Kerem Bürsin sobre ese beso tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron sus declaraciones? ¿Creen que su conexión era tan real como él describe? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de las historias de amor y los secretos detrás de cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Es gratis y nos motiva enormemente a seguir trabajando. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.